Bueno, agradezco a la Junta Directiva de la AMSI por la invitación, al doctor Carrizosa por promover estos espacios académicos que son tan importantes, enriqueciendo el cuidado intensivo todos los días, algo que nos hace feliz y que pues nos reúne a todos en este momento. Felicitar también a mis colegas por tan excelentes charlas. Tengo una tarea difícil y es hablar de la monitoría hemodinámica a través de ecografía de manera avanzada en 15 minutos. Y más que verdades absolutas, he venido a compartir más una experiencia de qué nos ha funcionado en estos tiempos tan difíciles a tratar de tomar decisiones a la cabecera del paciente. Mm, Entonces, pues empezando de una manera sencilla, voy a tratar de compartirles el algoritmo y el esquema mental que tenemos por lo general cuando llegan nuestros pacientes a la unidad de cuidado intensivo inestables. Siempre nuestro trabajo es tratar de averiguar qué está pasando y cuál es la causa de inestabilidad en este paciente para optimizar lo que podamos y garantizar adecuadas presiones de perfusión, oxigenación, etcétera. En ese orden de ideas, lo primero que tratamos de establecer es cómo está el gasto cardíaco para tratar de enfocar el paciente a un tipo de choque específico. Eh, si el gasto cardíaco está alto, el paciente está choqueado, posiblemente estemos en un choque distributivo, lo más común sepsis. Si está bajo, entonces pues vamos a tratar de ver cómo están las presiones, los volúmenes. Como dijo Dorman en la charla pasada, solo con la visualización ecográfica puede ver si el paciente está con derrame pericárdico y pues clínicamente si está taponado o no. Y dependiendo de eso también podemos clasificar al paciente si tiene las presiones bajas o los volúmenes bajos, si está hipovolémico, si están altos, pues un choque cardiogénico obstructivo. Eso lo podemos hacer mediante ecografía, haciendo las mediciones de gasto cardíaco y BTI, que ya vamos a ver más adelante. Y dependiendo de si está el gasto cardíaco adaptado o está bajo, pues vamos a preguntarnos si el paciente responde a líquidos, pues vamos a administrar volumen. Si no, cómo está la función sistólica de manera, digamos, objetiva, eh, cualitativa o cuantitativa, y cómo están las cavidades, ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. He querido centrarme, digamos, en nuestra experiencia, que haciendo énfasis en el ventrículo derecho, dadas las condiciones de la enfermedad que estamos viviendo ahora, es especialmente importante tener en cuenta cómo están las condiciones de este ventrículo derecho y todas las cosas que influyen en él. Esta cohorte pues demuestra que hay un aumento sustancial de los eventos tromboembólicos en los pacientes COVID-19 y lo hemos visto en nuestra práctica diaria, siempre hemos visto más y más y más eventos tromboembólicos, por eso su relación con el ventrículo derecho hace especialmente importante tener un algoritmo mental rápido para evaluar su relación con el estado hemodinámico de nuestros pacientes. Y es que no es solo los eventos tromboembólicos, sino también la respuesta inflamatoria, el mismo virus y muchas cosas que influencian la relación del virus con el ventrículo derecho. Entonces la ventilación protectora a la cual estamos acostumbrados no es solo su relación con el pulmón, sino también que tenemos que cuidar las cavidades derechas para tratar de mejorar nuestra hemodinamia en el paciente. Los pacientes que llegan con síntomas de 7 días o menos se han relacionado con mayor disfunción orgánica, inclusive falla renal y mayor injuria miocárdica, por eso también es muy importante monitorizar de manera adecuada a estos pacientes. Entonces, si ven en esta diapositiva cuál es la relación del ventrículo derecho con las distintas partes de un conjunto muy complejo de interacciones cardiotorácicas, abdominales, las resistencias vasculares, la contractilidad. Entonces hemos tratado de que en nuestra práctica diaria tengamos una secuencia ordenada de mediciones y de valoraciones para tratar de tomar decisiones acertadas. Entonces vamos a tratar de hablar de la precarga, de la contractilidad y de la poscarga desde el punto de vista ecográfico
a la cabecera del paciente para valorar todos los días. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de la precarga en dos cosas fundamentales: si mi paciente responde o no a líquidos y si está hipervolémico o no. Cómo está la contractilidad y cómo está la poscarga o la relación de este ventrículo derecho con las resistencias vasculares pulmonares. Eso lo hacemos eventualmente a la cabecera del paciente. Primero voy a hablar de lo que tiene que ver con la precarga. Lo hacemos eventualmente midiendo el volumen sistólico o el BTI. El BTI no es más que la distancia que recorre el eritrocito pues, en un latido, ¿sí? A través del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como lo ven aquí en esta parte, en un eje apical 5 cámaras. Ya les voy a mostrar otras imágenes, pero en general ahí ponemos el Doppler pulsado y ahí podemos hacer la medición del BTI. Normalmente el BTI está entre 18 y 22 centímetros. Si nosotros apelamos a la ley de conservación de masas, nosotros podríamos eventualmente medir el BTI en cualquier cavidad, siempre y cuando garanticemos que no haya un daño valvular o una insuficiencia valvular significativa. Por tanto, también pudiéramos medir el BTI del ventrículo derecho y ver su relación con las resistencias vasculares, cómo está el gasto de este lado del corazón, etc. Este es el eje apical 5 cámaras donde se ve el tracto de salida del ventrículo izquierdo y ahí pues vamos a calcular el BTI. Esta es la imagen que obtenemos habitualmente. Siempre tenemos que garantizar que las medidas sean adecuadas en el sentido en que tiene que ser un flujo laminar y pues como les dije, entre 18 y 22 es normal. Por debajo de 18 estamos hablando de un BTI bajo o un gasto cardíaco reducido, y por encima de 22 estamos hablando de un BTI alto o un gasto cardíaco alto. Esto para tratar de identificar en qué tipo de choque está mi paciente. Si está con un choque con un gasto cardíaco elevado, pues sabemos que posiblemente se encuentra un choque distributivo, o si es un choque, si es un BTI bajo, pues lo identificamos en los otros tipos de choque. Y hacemos prueba de elevación pasiva de piernas para evaluar la respuesta a volumen de mis pacientes. Entonces, en un mismo ángulo, ponemos el paciente a 45 grados y luego elevamos las piernas midiendo constantemente el BTI, y si varía más de un 15%, pues mi paciente es respondedor a volumen. Esto es más o menos como podría variar eventualmente. Esta no es la medición exacta del BTI, sin embargo quise mostrarles cómo va variando el paciente en un paciente ventilado a 8 mililitros por kilo, cómo varía el BTI en este caso. Este es un ejemplo de un BTI alto en un paciente en un choque con gasto cardíaco elevado, un choque distributivo. Entonces la medición va por encima de 22, posiblemente esté hiperdinamico. Y existen protocolos adicionales a los que les mostró Dorman, que pues dependiendo, como les dije, el BTI, van encasillando a los pacientes en un tipo de choque. Entonces mi paciente está inestable hemodinámicamente. Si la respuesta es sí, vamos a tratar de encasillarlo en un tipo de choque dependiendo de el BTI, y usted toma decisiones distintas. Entonces todos los días tratamos de hacer eso en los pacientes. Primero tratamos de ver si el paciente está respondiendo a líquidos. Con respecto a la medición de la vena cava, sobre todo en disfunción derecha, casi no tiene validez. Sin embargo, les quería recordar que la variabilidad interobservador es relativamente alta y que eventualmente las mediciones en este eje longitudinal a veces hacen que la medición sea falsa. ¿Listo? Por la manera como se corta la luz del vaso. Entonces fíjense, en este lado se corta y da la falsa impresión de estar respondedor a líquidos cuando en realidad no lo está. Por eso, para tratar de ver si el paciente realmente está hipervolémico, que es la siguiente pregunta: ¿mi paciente responde o no responde a líquidos? No responde. La siguiente pregunta es: ¿mi paciente está hipervolémico? Está de moda el score de congestión venosa, inicialmente validado en pacientes en cirugía cardiovascular, que mira la relación que hay entre el flujo hepático porta y las resistencias renales.
con el corazón derecho. Ha sido validado ya en otro tipo de pacientes, no solo en cirugía cardiovascular, y digamos que las mediciones más útiles y que vimos a la cabecera del paciente son las mediciones de la vena hepática y las mediciones de la porta. Con una variabilidad más del 30%, tiene una gran probabilidad de predecir desenlaces desfavorables para eventos renales, falla renal y mortalidad. Esto es básicamente cómo se hace la medición. Se puede hacer, digamos, de varias formas. Ya les voy a enseñar la otra manera. Este pues es el eje transversal de la vena hepática y de la vena porta. Entonces, dependiendo de su relación con el ventrículo derecho y de la cantidad de sobrecarga de volumen que se encuentre, pues van a haber un distinto espectro Doppler en este sentido. Este es más o menos el espectral que se muestra cuando usted hace la medición. Entonces tenemos varios tipos de onda, una onda A, una onda S, una onda B y una onda D, y esta es la explicación fisiológica de por qué se da cada una de las ondas. Entonces tenemos inicialmente una onda A, hablando de la medición de la vena hepática específicamente, que está principalmente por la contracción auricular, genera algo de reflujo sobre la vena hepática y se genera esta onda A y se relaciona electrocardiográficamente. Es muy importante cuando se esté haciendo esta medición tener conectado los electrodos del electrocardiograma en el paciente para saber en qué fase del ciclo cardíaco está y poderlo relacionar con la medición de manera exacta. Entonces, la onda A se correlaciona con, como les dije, con la contracción auricular que genera algo de reflujo sobre la vena hepática y pues hay un flujo anterogrado en este sentido, retrogrado en este sentido, perdón. Nuevamente, cuando se cierra la válvula tricuspidia y se genera la contracción sistólica, aumenta el flujo a través de la vena hepática hacia la aurícula derecha, un efecto evasivo, y se genera una onda anterograda S. Posteriormente, se abre la válvula pulmonar, pues ya está abierta, se devuelve la válvula tricuspidia y genera algo de reflujo nuevamente hacia la vena y se genera la onda B, y cuando ya está en diástole el ventrículo derecho, pues hay un flujo pasivo de la vena hepática y la vena cava inferior a la aurícula derecha y al ventrículo derecho, generando una onda anterograda D. En la medida en que aumenta la sobrecarga de volumen sobre el ventrículo derecho, pues obviamente se va a generar más reflujo sobre la vena y eso va a generar los cambios de la medición, y solo con ver la espectral del Doppler uno sabe o puede predecir que mi paciente tiene congestión venosa o no. Entonces, si el paciente tiene un grado de congestión venosa muy severo, se genera la onda S de manera retrógrada, ¿cierto? Porque hay mayor cantidad de, digamos, reflujo de sangre, sobre todo cuando hay mucha insuficiencia tricuspidea, en los casos más severos. Sin embargo, en el estudio que les mostré anteriormente, solo la inversión de la onda S y la onda D es suficiente para tratar de predecir eventos adversos por sobrecarga de volumen. Entonces esto es muy importante porque solo con ver la espectral del Doppler es suficiente para saber si mi paciente tiene o no rápidamente sobrecarga de volumen o no. Lo mismo con el flujo de la vena porta. La vena porta se distingue ecográficamente de la vena hepática porque por lo general está rodeada de mucho tejido conectivo, entonces se ve más brillante. Y el flujo habitualmente es constante, y en la medida en que se vuelve más pulsátil, estamos hablando de mayor cantidad de sobrecarga de volumen. Este es lo que denominamos la ventana Vexus, como lo hacen habitualmente los radiólogos, y esto es el resultado. Siempre acuérdense de tener el electrocardiograma conectado para saber con qué fase del ciclo cardíaco estamos hablando. Entonces esta sería la onda A, que su pico máximo básicamente está al inicio del QRS. Esta sería la onda S y esta sería la onda D. Este es un patrón habitualmente normal de una vena suprahepática. Entonces hasta este punto ya nos hemos contestado en la valoración inicial si mi paciente tiene
respuesta a volumen. Si no tiene respuesta a volumen, está con sobrecarga de volumen, sí o no. Como les dije, siempre conecten el electrocardiógrafo. Este es un ejemplo en el cual es difícil distinguir el tipo de onda que tiene el paciente. Posiblemente en algún momento estén fusionadas la S con la D. Esto sería una onda A, pero es difícil saberlo si no tenemos el trazado electrocardiográfico. Para valorar la contractilidad, que es el segundo punto, ya valoramos precarga y respuesta a volumen. Luego nos vamos a la contractilidad. Tenemos el TAPSE y la onda S, que es lo que más usamos en la práctica diaria nosotros. También el CAF, sin embargo, eso va a depender de cómo se visualice el borde endocárdico del miocardio, entonces a veces no es tan fácil. Usamos habitualmente el TAPSE, que si está por debajo de 17 está comprometido en pacientes que no tengan cirugía cardiovascular. Pacientes con cirugía cardiovascular no tiene tan buena sensibilidad, que de base no es buena la del TAPSE. Y la onda S, que se utiliza el Doppler tisular a nivel del anillo tricuspidio y mira la velocidad de contracción miocárdica. Entonces, si está por debajo de 11.5, también está reducida la contractilidad del ventrículo. Aparte de lo que ya vimos en la charla anterior de ecodinamia básica, sobre solo visualizando en los distintos ejes que les mostró Dormer. Entonces, este es un ejemplo de TAPS, este es un ejemplo de la S'. Este estudio, digamos que sabemos que el TAPS, la S', el CAF no son tan sensibles, sobre todo en este estudio que se trató de mirar cuál es el strain longitudinal del ventrículo derecho, se demostró que TAPS por debajo de 23 predecían mortalidad en estos pacientes. Entonces es un TAPS un poco más elevado del que habitualmente estamos acostumbrados. Sin embargo, les quería mostrar esto porque pues es algo, digamos, novedoso que podríamos tratar de hacer a la cabecera del paciente, y es tratar de medir el strain longitudinal a nivel basal, medio y apical, solo en 3 segmentos, y ellos encontraron en este estudio que fueron más o menos 120 pacientes COVID en los cuales se les midió la función del ventrículo derecho mediante CAF, TAPSE, y pues se les hizo el strain longitudinal. Este strain longitudinal les dio mayor sensibilidad que las otras dos mediciones, y encontraron que pacientes con un strain longitudinal menor de 23% pues predecía mortalidad con una sensibilidad, digamos, aceptable con respecto a los otros 2 scores de contractilidad. Entonces, hasta este punto tenemos precarga, contractilidad, y ahora vamos a ver cómo está la poscarga del ventrículo derecho. En ese orden de ideas, vamos a tratar de ubicarnos en un eje paraesternal corto y ubicamos el transductor un poco cefálico. Nosotros, el eje paraesternal corto, cortamos el corazón un poco alto sobre las válvulas pulmonares y vemos el tracto de salida del ventrículo derecho. Ahí, como les dije, uno es capaz de calcular el BTI en este eje porque pues por continuidad de masas podríamos llegar a ver cómo está la relación de las resistencias vasculares con respecto al ventrículo derecho, y nos da una onda como la que están viendo abajo. Ya vamos a ver qué podemos medir en este nivel, entonces, y para qué nos puede servir. Entonces, un ejemplo donde estamos en el eje paraesternal corto midiendo, digamos, el BTI del ventrículo derecho, que en este caso nos dio 21 para este paciente, con estos niveles de PIB, pero fíjense solo en la morfología de la onda, cómo va cambiando y cómo se va formando una muesca a nivel que yo voy aumentando el PIB. Eso me habla de reserva del ventrículo derecho, porque pues en la medida en que va aumentando el PIB van aumentando las resistencias vasculares pulmonares, y ya con un PIB de 20 se logra ver una muesca bien importante que predice o pues nos dice que están aumentando las resistencias vasculares pulmonares. Y en pacientes hemos visto que no solo con solo PIBs de 10, 12 ya se empiezan a formar este tipo de muescas porque la reserva ventricular derecha es muy baja. Entonces, en ese orden de ideas, dependiendo del tipo de obstrucción, si tenemos un tromboembolismo pulmonar o tenemos unas obstrucciones distales o microvasculares como en el SDRA, pues vamos a tener distintos tipos de onda para medir la poscarga. Entonces, en este orden de ideas,
Así se ve en un tromboembolismo pulmonar, se mide digamos, el tiempo de aceleración que predice presiones de la arteria pulmonar elevadas, y así se ve más o menos en esa hereda, como les estaba mostrando ahorita cuando aumentamos el PIB, digamos que se asemeja mucho. No olvidar, siempre que estemos valorando el ventrículo derecho, la función diastólica, digamos que se sale de la charla ahora, del enfoque. Sin embargo, recuerden que el core pulmonar está dado por dilatación del ventrículo derecho, movimiento paradójico del septum, hipertensión pulmonar y, digamos, regurgitación tricuspidia y alteraciones del llenado ventricular izquierdo. Por eso es tan importante medir la función diastólica del ventrículo izquierdo para saber si el componente ventricular derecho está comprometiendo mi ventrículo izquierdo. Un par de casos clínicos: 71 años, 7 días de malestar, disnea, fiebre, positivo para SARS-CoV-2, ingresa a la unidad porque ha tenido deterioro de la oxigenación, se ingresa con máscara de no reinhalación, una PAFI de 110, al ingreso sin trabajo respiratorio y signos vitales estables. Esta es una radiografía del paciente, ya estamos acostumbrados a ver muchas. Esta tiene quizás un poco de virus merilano en la periferia del lado izquierdo, pero pues no hay mayor alteración. Sin embargo, en la monitoría del paciente nos llamaba la atención un poco algo de sobrecarga del ventrículo izquierdo, y en este sí se nota mucho más que las cavidades derechas casi son similares o hasta más grandes que las cavidades izquierdas. Cuando hicimos la valoración de la contractilidad nos dio que estaba algo reducida con una S' de 9,9 y un TAPS en 17. Sin embargo, en la valoración de la poscarga tenía insuficiencia tricuspidia con hipertensión, signos de hipertensión pulmonar, y nos llamaba la atención la morfología de la onda del tracto de salida del ventrículo izquierdo con un tiempo de aceleración muy corto, que pues tiene una sensibilidad una especificidad casi del 97% para embolismo pulmonar. Lo bajamos a TAC y efectivamente tenía un embolismo pulmonar de la arteria pulmonar derecha bastante grande. Inicialmente se pensó manejo con cánula nasal de alto flujo. En 2 días el paciente se deteriora y requiere ventilación mecánica invasiva y presenta un grandísimo deterioro hemodinámico con mucho soporte vasopresor atribuido posiblemente a la presión positiva. Inestabilizando el ventrículo derecho se realiza trombolisis, y esto es unos días después el ecocardiograma. Entonces todavía seguía con algo de sobrecarga de presión, pero fíjense que el gasto estaba un poco más adaptado al ventrículo derecho, con menos hipertensión pulmonar, y eso nos permitía manejar mucho más fácil o con más, digamos, con más libertades la ventilación mecánica del paciente. Fíjense cómo cambia la onda. Siempre asegúrense que cuando midan este tipo de cosas, el flujo sea laminar y que las mediciones sean correctas, que el flujo sea paralelo a donde están midiendo para que sea correcto la medición. Este es otro caso: 71 años, una neumonía severa por SARS-CoV. Ustedes llegan al turno y 24 días de hospitalización llevaba la paciente bajo ventilación mecánica y traqueostomía, aún sin liberación del ventilador. Presenta deterioro súbito de la oxigenación, en el momento sin inestabilidad hemodinámica, y encontramos esto, la valoración de la paciente. Entonces, nuevamente, aumento de cavidades derechas con movimiento paradójico del septum, signos de hipertensión pulmonar por regurgitación tricuspidia, una S' aceptable con un TAPS reducido. Esta es la valoración de la poscarga. Tenía un aumento de las resistencias vasculares pulmonares, posiblemente hipertensión pulmonar, con un tiempo de aceleración que no estaba menor de 60, pero estaba en 80, y lo más importante es los cambios de la morfología de la onda normal. Nos hacía pensar que la paciente estaba con un evento tromboembólico agudo. Esta es la velocidad de regurgitación tricuspidia, y tenía unos tromboembolismos subsegmentarios muy pequeños que quizás no explicaban el grado de hipertensión y compromiso pulmonar. Sin embargo, miren el grado de compromiso pulmonar en esta etapa de la paciente, pues ya muy posiblemente tenga hipertensión pulmonar de tiempo atrás, no solo por el tromboembolismo pulmonar, sino por su compromiso previo de la enfermedad. Entonces, en este caso, lo que se dio fue soporte
hemodinámico, enotropía y sostén, porque pues no meritaba trombolisis. Y a la final, cuando hacemos nuestro algoritmo mental de todo lo que les dije, tenemos la precarga del ventrículo derecho, el paciente necesita líquidos, está hipervolémico, está normal, la contractilidad, vamos a darle inotropía, o está conservado, o está hiperdinámico. ¿Cómo está la poscarga? Si me va a necesitar vasodilatadores, ¿cómo está mi ventilador? ¿O está adaptado a las resistencias actuales? Siempre tratar la causa subyacente. Recuerden que la posición en prono descarga el ventrículo derecho y si la causa de inestabilidad de mi paciente no es otra distinta a la falla derecha, la posición en prono puede mejorar la hemodinamia del mismo. Entonces este estudio se hizo con ecocardiografía transesofágica y miren cómo se va descargando el ventrículo derecho después de 18 horas de posición en prono. Asimismo, la monitoría del paciente en prono con ecocardiografía no es imposible. Estos, pues, soy yo en una valoración diaria del paciente en prono y se pueden obtener informaciones bastante valiosas a este nivel sin necesariamente que sea imposible monitorizar nuestros pacientes en prono con ecocardiografía. También se puede hacer medición del BTI estando en prono, si la ventana lo permite y la medición es correcta, no hay problema. Entonces, pues, para finalizar, siempre tratar de entender que todos los días aprendemos algo nuevo, no quedarnos en el monte de todo lo sé, sino que todos podemos retroalimentarnos y aprender día a día de nuestras experiencias. Como conclusiones, hay que evaluar sistemáticamente los pacientes y vigilar las tendencias, tratar de que su algoritmo de pensamiento diario optimice los tiempos sin que la premura de obtener respuestas genere errores en las mediciones. Es decir, la rigurosidad de las mediciones siempre tiene que estar presente. La valoración del ventrículo derecho siempre requiere un abordaje integral. El ecógrafo es solo una herramienta dentro de todo el arsenal que tenemos en las unidades y el componente vascular dentro de la enfermedad actual es fundamental. Muchas gracias.